Historias de terror en Patio Tlalpan, parte 3. Para darte un contexto de esta tercera parte de Historias de terror en Patio Tlalpan, ubicada hoy en día en Avenida Insurgentes Sur número 4177 en la colonia Santa Úrsula, tienes que saber que no es solo una plaza comercial común. Antes de convertirse en este lugar lleno de vida, compras y entretenimiento, el terreno fue ocupado por una antigua clínica psiquiátrica llamada San Rafael, un sitio marcado por el abandono, el encierro y el paso de los años donde, según cuentan, ocurrieron situaciones difíciles de olvidar. Con el tiempo, el lugar fue demolido para dar paso a la plaza que hoy conocemos, pero muchas personas aseguran que no todo desapareció con la construcción. Empleados, guardias de seguridad, locatarios e incluso visitantes han compartido experiencias extrañas que parecen repetirse. Ruidos en pasillos vacíos, puertas que se abren solas, objetos que se mueven sin explicación y presencias que se sienten aunque no se puedan ver. Te recomiendo ver la primera parte donde cuento detalle a detalle de la historia de esta plaza y por qué es considerada una de las más macabras de la Ciudad de México. Te voy a dejar el link en la descripción. Ahora sí, ponte cómodo. Comenzamos. Permita el libre cierre de puertas. La rosticería del Sams. Buenas noches, Taku, y a toda la audiencia. Le cuento que yo trabajé unos meses en la rosticería de Sam's Club dentro de Patio Tlalpan, en el área de perecederos, y aunque el trabajo era pesado, nunca imaginé que lo más incómodo no sería el calor de los hornos ni el cierre del turno, sino lo que pasaba cuando todo quedaba en silencio. Esa noche ya era la hora de salir. Estaba haciendo el conteo final de los pollos antes de cerrar el congelador, revisando bandeja por bandeja, con ese frío seco que se siente más cuando sabes que ya te vas y que pronto estarás fuera de ahí. Mi compañero estaba en otra área haciendo limpieza. Lo sabía porque lo había visto minutos antes, así que la rosticería estaba completamente sola. Cerré una de las puertas del congelador y me incliné un poco para anotar el número en la hoja, cuando de repente sentí claramente una mano posarse sobre mi hombro, firme, pesada, como si alguien estuviera detrás de mí, tratando de llamar mi atención, sin decir una sola palabra. No fue un roce, no fue mi imaginación, fue una presión real, tan clara que incluso reaccioné pensando que era mi compañero queriendo apurarme. Sin pensarle le dije, ya voy, mientras me giraba, pero no había nadie. El pasillo estaba vacío, completamente silencioso, sin pasos, sin sombras, sin ninguna señal de que alguien hubiera estado ahí. Me quedé inmóvil unos segundos, sintiendo todavía el peso de esa mano en el hombro, como si no se hubiera ido del todo, y en ese momento entendí algo que me heló más que el propio congelador. Yo sabía perfectamente cómo se sentía la mano de una persona, y eso no se sintió normal. Esa noche no terminé el conteo, salí de ahí sin voltear atrás, con la sensación de que si lo hacía, iba a ver a alguien o algo. Cuando mi compañero regresó, le conté lo que había pasado y me dijo, «Ay, Lucy, ¿a poco es tu primera vez?» Yo le dije que no entendía, y él me dijo que por las noches a muchos trabajadores se les aparecen cosas en el Sam's, o les tiran los productos, o precisamente eso, que sienten que alguien los toca por la espalda. Cuando voltean, no hay nadie. Mi compañero, que ya es un señor grande, me dijo que él una vez también sintió cómo le agarraban el hombro y que él solo dijo, «A mí no me estés molestando, porque mientras Dios esté conmigo, ¿quién contra él?» Y esa frase fue la que me explicó que implorara cada vez que sintiera algo o una mala vibra, que no le demos el gusto a los seres que rondan en esta plaza. Pero bueno, esa fue mi historia. El fantasma del Chilim Balam. Hola, soy Selene. Yo trabajé varios meses en una de las islas de Patio Tlalpan, específicamente en Chilimbalam, y aunque al principio todo parecía un trabajo normal, con el paso del tiempo empezaron a ocurrir cosas que nunca pude explicar y que terminaron por cambiar por completo la forma en la que veía ese lugar.
La tienda no era grande, pero siempre estaba llena de colores, olores dulces y enchilados, música ligera de fondo y el ruido constante de la gente pasando, lo que hacía que uno pensara que nada extraño podría pasar ahí. Pero justo por eso, lo que empezó a suceder resultaba todavía más inquietante. Desde las primeras semanas notamos que algunos botes de botanas preparadas aparecían tiradas sin razón, no caídos de manera natural, sino como si alguien los hubiera empujado con fuerza desde el interior del mostrador. Lo raro era que muchas veces esto ocurría cuando no había nadie cerca, ni clientes, ni nosotros mismos, y aunque intentábamos justificarlo diciendo que estaban mal acomodados, o que alguien los había movido sin darse cuenta, o que el viento los empujaba, la forma en la que terminaban en el suelo no coincidía con un simple descuido. En varias ocasiones escuchábamos el golpe seco de los recipientes contra el piso, volteábamos de inmediato y veíamos el desastre, pero no había nadie alrededor, como si algo invisible hubiera pasado justo en ese momento. Recuerdo especialmente un turno en el que estaba con mi compañera Fernanda. Era una tarde tranquila, de esas en las que apenas hay clientes, y el turno era aburrido. Ella estaba atendiendo a un chico que le había pedido unas gomitas con salsa, todo normal. Incluso estaban platicando mientras ella preparaba el pedido. Yo estaba a un lado acomodando producto cuando de repente escuché un ruido extraño, como un leve crujido que venía de la repisa donde estaban las salsas. Alcé la mirada justo cuando Fernanda estiraba la mano para tomar una de las botellas de salsa picante, y en ese instante, sin que nadie la apretara ni moviera con fuerza, la botella literalmente explotó en su mano, salpicando salsa por el mostrador, el vidrio y parte de su uniforme. El cliente se quedó completamente inmóvil. Fernanda soltó un grito pequeño más de sorpresa que de dolor, y yo me acerqué de inmediato pensando que tal vez la botella estaba dañada o mal cerrada. Pero cuando revisamos, no encontramos una razón lógica. No había presión acumulada visible, no estaba inflada, simplemente se rompió en el momento exacto en que ella iba a tomarla, como si alguien hubiera provocado ese estallido desde dentro. Lo más extraño fue que después de ese momento, el ambiente en la tienda se volvió incómodo, pesado. A partir de ese día, empezamos a notar que esos incidentes no eran aislados, sino parte de algo más constante. Los botes seguían cayéndose de formas que no tenían sentido, a veces uno, otras veces varios casi al mismo tiempo, como si algo recorriera el mostrador empujándolos. Hubo ocasiones en las que, aún estando todos atentos, veíamos cómo uno de ellos se deslizaba ligeramente antes de caer, sin que nadie lo tocara, y eso ya no lo podíamos explicar con nada. Nunca vimos a alguien, nunca hubo una figura clara frente a nosotros, pero la sensación de que algo más estaba ahí, dentro de ese pequeño espacio, era cada vez más evidente. Con el tiempo aprendimos a trabajar así, a recoger las cosas sin hacer preguntas, a evitar quedarnos solos en ciertos turnos y a no hablar demasiado del tema frente a otros compañeros que eran nuevos para no parecer exagerados. Pero en el fondo sabíamos que lo que pasaba no era normal. Yo terminé dejando ese trabajo por otras razones, pero siempre supimos que en Chilim Balam teníamos un fantasma. Unas compañeras decían que era una niña, que le gustaba jugar en la tienda. Y eso porque según un compañero que le tocó cerrar dice que vio a una niña jugando entre la tienda y que se escondió. Él pensó que era la hija de alguna clienta, pero cuando se acercó a buscarla a donde se había escondido, no había nadie. Mi compañero se espantó mucho y reportó con la gerente, pero como nuestra gerente era muy payasa, nunca nos creyó nada. Por eso no decíamos nada. Pero de que había algo ahí, créanme, que lo había. Nos movían las cosas cuando construimos Patio Tlalpan. Buenas noches, Tac. Quiero compartirte que por allá del año 2014 entré como becario de uno de los arquitectos que llevaba la obra de este centro comercial Patio Tlalpan, que de hecho antes según se iba a llamar Centro Comercial Tlalpan. Y recuerdo que aquella tarde llegué a trabajar a la obra que estaba en proceso. Los avances eran lentos. Aún se notaba el terreno en demolición que cargaba con el peso de lo que había sido la antigua Clínica San Rafael. Al principio pensé que eran ideas mías, sugestión por los rumores que corrían entre los trabajadores. Recuerdo perfectamente una mañana en la que estaba asignado con algunos compañeros a coordinar el retiro de escombros cerca de lo que había sido uno de los pabellones.
El ambiente era pesado. El aire olía distinto, húmedo, encerrado, como si en ese espacio llevara décadas sin respirar. Nosotros teníamos que supervisar, pero a veces también teníamos que entrarle a la obra. No hacíamos trabajos tan pesados, pero teníamos ahora sí que entrarle al trabajo rudo. Recuerdo mientras trabajábamos, uno de mis compañeros me preguntó si también escuchaba eso, y al principio le dije que no, pero en cuanto guardé silencio, percibí claramente el sonido lejano, como un lamento, algo entre un quejido y un suspiro largo, constante, que no venía de ningún punto específico, sino que parecía envolvernos. Nos quedamos quietos unos segundos, tratando de ubicarlo, pero en cuanto alguien más se acercaba, el sonido desaparecía por completo, como si no quisiera ser escuchado por todos. Intentamos convencernos de que era el viento colándose entre las estructuras, aunque en ese momento no corría ni una sola ráfaga. A partir de ese día, varios empezaron a contar cosas similares. Algunos escuchaban golpes detrás de paredes que ya estaban medio derrumbadas. Otros juraban que veían movimiento en zonas donde nadie estaba trabajando. Hubo una tarde que no se me olvida, porque fue cuando dejé de pensar que todo tenía una explicación lógica. Estábamos a un punto de terminar la jornada cuando noté que una de las herramientas, un mazo que habíamos estado usando durante la mañana, ya no estaba donde lo habíamos dejado. Pensamos que alguien lo había movido, pero nadie del equipo lo había tocado, y después de buscar unos minutos apareció a varios metros de distancia, en un pasillo parcialmente destruido al que ninguno de nosotros había entrado ese día. No le dimos mucha importancia en ese momento, pero lo extraño fue que al recogerlo, uno de los muchachos soltó el mazo de golpe diciendo que estaba caliente, como si hubiera estado expuesto al sol, cuando ese lugar estaba completamente en sombra. Nadie quiso seguir trabajando en esa zona después de eso, y aunque uno de los ingenieros nos presionó principalmente a los albañiles para terminar, varios asustados tuvieron que aceptar las órdenes. Pero algo pasaba en ese lugar, cosas que no tenían sentido. Conforme pasaban los días, el ambiente se volvía más incómodo. En esa obra, después, algunos empezaron a faltar al trabajo, otros simplemente renunciaban sin decir nada, y los pocos que nos quedábamos evitábamos ciertas áreas sin necesidad de ponernos de acuerdo, como si todos supiéramos exactamente qué lugares era mejor no pisar. Nunca había algo de forma clara, nunca hubo una aparición como tal frente a mí, pero lo que sí puedo decir es que ese terreno no se sentía vacío, y hasta el día de hoy, cada vez que paso por la plaza ya terminada, no puedo evitar recordar esos días y pensar que, aunque todo haya cambiado por fuera, hay cosas que siguen ahí, o bueno, eso quiero creer yo. El sótano 3. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Ricardo. Bueno, pues yo les cuento que yo vivo en Cancún, pero seguido voy a la Ciudad de México a ver principalmente a mi familia y algunos amigos. En una ocasión me perdí en Patio Tlalpan, pues era la primera vez que lo visitaba. No recordaba en qué nivel había dejado mi auto. Esa plaza estaba casi recién inaugurada, por eso no la conocía. Caminé y bajé por las escaleras buscando y llegué al sótano 3. No estaba abierto al público, o al menos eso me enteraría después, pero esa noche lo único que noté fue el silencio, un silencio demasiado pesado para un estacionamiento. Sin motores, sin puertas cerrándose, sin voces, como si el lugar estuviera completamente abandonado. La luz era tenue, parpadeaban algunas zonas y el aire se sentía frío. No como el de un sótano normal, sino un frío que se metía poco a poco, como si el lugar no hubiera sido usado en mucho tiempo. Avancé buscando mi auto. Pensé que tal vez sí estaba en ese nivel y simplemente no lo recordaba bien, cuando escuché pasos detrás de mí, tranquilos, sin prisa. Al voltear, vi a un hombre acercándose. Vestía pantalón de mezclilla y una sudadera roja. Nada fuera de lo común. Parecía alguien más que también había bajado por error. Me saludó con naturalidad, como si ya me conociera. Empezó a hacerme la plática, preguntando si también estaba buscando mi coche, que ese lugar siempre era un laberinto, que a él también le había pasado antes. Su voz era calmada, normal, y eso hizo que me relajara un poco, porque en ese momento lo que menos quería era sentirme solo ahí abajo.
Caminamos juntos unos metros mientras hablábamos de cosas sin importancia, pero poco a poco empecé a notar algo extraño. Sus pasos no sonaban igual que los míos. Era como si apenas tocara el suelo, y aunque estaba justo a mi lado, su presencia se sentía rara, como si no terminara de estar ahí del todo. Intenté no pensar en eso y seguí caminando, hasta que en un punto me detuve porque estaba seguro que mi auto no podía estar en ese nivel. Le dije que mejor subiría a preguntar, y en ese momento él se quedó en silencio, completamente quieto, y cuando volteé a verlo, tenía la mirada fija en mí, pero con una expresión que ya no era tan normal como antes. No dijo nada más, solo con su cabeza me dijo que sí, ligeramente, y sin despedirse, comenzó a alejarse hacia una zona más oscura del estacionamiento. Lo vi caminar unos segundos hasta que la luz dejó de alcanzarlo y simplemente desapareció. No giró en ninguna esquina, no se metió entre autos porque no había. Solo dejó de estar ahí. Sentí un escalofrío inmediato y sin pensarlo caminé rápido de regreso al elevador, con esa sensación de que algo no estaba bien, de que ese lugar no debía estar abierto. Al llegar arriba, busqué a un guardia de seguridad y le pregunté por el acceso al sótano 3. Le dije que había bajado por error y que incluso me había encontrado con otra persona. El guardia me miró serio, demasiado serio, y me dijo que eso no era posible, que ese nivel llevaba tiempo cerrado, que no había acceso para clientes, que ni siquiera los empleados bajaban ahí sin autorización. Intenté explicarle lo del hombre de la sudadera roja, pero antes de que terminara, negó con la cabeza y me dijo que no era la primera vez que alguien mencionaba a alguien así, pero cuando revisaban las cámaras nunca aparecía nadie. En ese momento sentí que el cuerpo se me helaba, porque entendí que no me había equivocado solo de piso. Me había metido en un lugar donde no debería estar y peor aún, había hablado con alguien que, según todo, nunca estuvo ahí conmigo. El oficial me acompañó al piso correcto donde estaba mi auto. Le dije que yo no era de ahí, que me disculpara, que por eso me había perdido. Me dijo que no había problema, que tenían que reforzar la seguridad de ese lado del sótano 3, pero en definitiva no había nadie en ese sótano, ya que les han reportado que ahí se aparecen cosas, que se aparece gente, y hasta lamentos que no saben de dónde provienen, que cuando bajan a revisar no hay nadie y siempre ponen en su bitácora que se revisó sin novedad, pero que en efecto, en ese sótano espantan. Las entidades del Walmart. Fuimos en familia a hacer unas compras rápidas en Walmart de Patio Tlalpan. Nada fuera de lo normal. Mi esposo, mi bebé y yo recorriendo los pasillos como cualquier otro día. Todo iba bien hasta que pasamos por el área de refrigeradores, esos que tienen los yogures, leches, gelatinas y todo eso que se necesita en refrigeración. Recuerdo perfectamente el sonido constante de los motores y el frío escapándose cada vez que alguien abría la puerta. Pero en ese momento no había nadie cerca de nosotros. El pasillo estaba prácticamente vacío. De repente, sin previo aviso, varias puertas de los refrigeradores se abrieron al mismo tiempo, como si alguien los hubiera jalado con fuerza. El golpe de aire frío nos dio de lleno y nos quedamos completamente inmóviles, sin saber cómo reaccionar, solo viendo cómo las puertas se balanceaban lentamente frente a nosotros. Nadie dijo nada, nadie se acercó y lo más inquietante fue que no había ninguna explicación lógica. No era una sola puerta, fueron varias al mismo tiempo, en un pasillo donde estábamos completamente solos. Mi esposo y yo nos miramos sin decir palabra, tomamos lo que faltaba y terminamos las compras lo más rápido posible, con esa sensación incómoda que no se va, como si algo estuviera observando aunque no lo puedas ver. Ya afuera, tomamos un taxi de la base que está justo ahí y empezamos a platicar sobre lo que había pasado. Todavía nerviosos, tratando de encontrarle sentido, fue entonces cuando le dije a mi esposo que me daba curiosidad saber qué había antes en ese lugar, que por qué se sentía así, y él me miró serio, como dudando si decirme o no, hasta que soltó y me dijo: ¿Neta quieres saber? Yo le dije que sí, y entonces me contó que antes ahí había una clínica psiquiátrica, que llevaba años escuchando historias desde que era un niño, porque creció por la carretera federal a Cuernavaca, y que mucha gente evitaba ese terreno incluso antes de que construyeran la plaza. Lo que terminó de darme miedo fue cuando el taxista que habíamos elegido para que nos lleve, que había estado escuchando en silencio,
se metió en la conversación sin voltear a vernos y nos dijo que él a veces llevaba a los guardias de seguridad en la noche y que todos coincidían en lo mismo, que no les gustaba quedarse ahí, que escuchaban cosas, que veían cosas. Luego, con un tono más bajo, casi como si no quisiera decirlo muy fuerte, agregó que cuando estaban construyendo la plaza, encontraron cosas enterradas en el terreno, fosas, según él, justo en la parte central. En ese momento nadie dijo nada más. El taxi siguió avanzando y yo solo podía pensar en esas puertas abriéndose solas, en ese aire frío que nos golpeó de repente y en algo que no podía quitarme de la cabeza, que tal vez no fue un simple fallo ni casualidad, sino algo intentando salir. No lo sé, eso pensé, pero en ese momento a mí me dio mucho miedo. Nos da miedo cuidar Patio Tlalpan de noche. Por ahí del año 2019 empecé a trabajar para una empresa de seguridad privada y seguido me tocaban las guardias de noche en Patio Tlalpan, pensando que serían turnos tranquilos. En esos donde lo más pesado es lidiar con el aburrimiento y dar rondines cada cierto tiempo. Obviamente, en el día todo es muy relajado, pero lo mero bueno es en la noche. Recuerdo que en mis primeras rondas después de la medianoche iba caminando por uno de los pasillos principales cuando escuché claramente pasos atrás de mí. No era el sonido de mis botas, eran pasos distintos, con un ritmo diferente, como si alguien me siguiera a unos metros de distancia. Me detuve en seco pensando que tal vez otro compañero estaba haciendo su recorrido, pero cuando volteé no había nadie. El pasillo a la altura del Starbucks estaba completamente vacío, iluminado por esas luces blancas que hacen que todo se vea más frío. Me quedé unos segundos escuchando, conteniendo la respiración, y justo cuando retomé el camino, los pasos volvieron, esta vez más rápidos, obligándome a girar otra vez, pero el resultado fue el mismo. Absolutamente nada, solo el silencio regresando de golpe. Con los días empecé a notar que no era el único al que le pasaban cosas raras. En la cabina de seguridad ya era común escuchar comentarios entre los compañeros. Uno decía que las puertas de ciertas tiendas se abrían solas aunque estuvieran bien cerradas. Otro contaba que las alarmas se activaban sin razón en locales donde no había movimiento ni fallas eléctricas. Pero lo que más nos inquietaba eran las cámaras. Una madrugada, revisando los monitores, vimos claramente una silueta cruzar uno de los pasillos del área de fast food. No era una persona definida. Era más bien una sombra con forma humana que avanzaba despacio y desaparecía al doblar en una esquina. Pensamos que podía ser alguien que se había quedado dentro por error, así que 2 compañeros fueron a revisar de inmediato, pero cuando llegaron al lugar no había nadie, ni el rastro de alguien que hubiera pasado por ahí. Esa noche casi nadie quiso seguir en los rondines, pero era trabajo y lo teníamos que hacer. Sin embargo, al pasar nuevamente por ese pasillo, sentí algo que hasta ahora no puedo describir bien. Fue como un cambio en la temperatura, un frío repentino que no tenía nada que ver con el ambiente. Al mismo tiempo, eso que sientes cuando no estás solo en un lugar, como que sientes que alguien te voltea a ver, como si te estuvieran mirando desde lejos. Con el tiempo, la verdad es que uno se va acostumbrando a estos trabajos. Tienes que ir ignorando ruidos, porque si tienes miedo, te puede pasar algo. Las sombras, las puertas que crujen cuando no deberían, porque es la única forma de terminar el turno sin perder la cabeza, no sugestionarse. Hay noches en las que simplemente no se puede, pero alguien tiene que hacer esta chamba. Si este video te ha gustado, por favor compártelo, dale like, déjame un comentario y dime ¿qué opinas? Yo soy el tío Taku y te veo en el próximo video.